Y esa parte creo que es súper interesante porque pues es algo que la gente no entiende, men. O sea, el hecho de poder trabajar en tu coordinación, ¿no? ¿Ya estamos? Sí, ¿no? Genial. El hecho de poder trabajar en tu coordinación, que pues para que tú puedas hacer un movimiento y este movimiento sea súper eficiente, men, todo tiene que partir de una base bien puesta, de que tu movimiento sea eficiente en cómo es que pues, ese músculo que estás utilizando, lo estás utilizando de manera correcta para el movimiento que quieres, ¿no? Suena súper efímero. Pero justamente durante este episodio la idea es aterrizarlo para que las personas que nos siguen pues entiendan esta vaina, ¿no? Que es lo más importante. Santiago, preparador físico y fundador de Flow Strong. Ese soy. Santiago Sologuren, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Gracias por invitarme. Súper bien. Bueno, te conté que tuve una noche corta. Ayer volvimos tarde. Nos fuimos el fin de semana a la playa con mi esposa y mi hijo. Volvimos un poco tarde. Pero feliz de estar acá. Feliz de poder compartir un poco de lo mío contigo y con toda la gente que te escucha. Así que vamos, feliz. Qué bueno, de verdad me alegro bastante que hayas decidido venir. Que es un espacio bonito el podcast porque la idea es poder impartir información para personas que pues les interese este tema. Gente que le interesa, por ejemplo, tener una mejor calidad de vida porque, por ejemplo, le duele pararse de la silla, le duele agacharse a recoger algo. No puede realizar un movimiento completo dentro de su deporte o quiere mejorar su rendimiento para su deporte específico y no sabe cómo, ¿no? Ha llegado a un techo en el cual dice, ya no mejoro, ya no mejoro, ya no mejoro. ¿Por qué? Entonces, para empezar, ¿ya? Definamos qué es la propiocepción, ¿ya? La propiocepción, que claro, suena una palabra súper elaborada, ¿no? Sí. Y como estuviéramos de regreso en la universidad, pero nada que ver. Es simplemente qué tan consciente soy de cómo está mi cuerpo en relación al espacio, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estoy sentado, mis pies pueden estar planos en el piso, pueden estar recogidos o pueden estar cruzados. Ese movimiento, claro, sentado, es súper simple, ¿sí o no? Estás sentado, no te estás moviendo, pero ¿qué pasa si estás corriendo? ¿Cómo estás poniendo tu planta del pie? ¿Caes con el talón? ¿Caes con la punta? ¿Amortiguas el golpe? ¿Cómo están tus hombros? Tal vez tienes un hombro más arriba del otro. ¿Tu cadera cómo está? ¿Tu peso está siendo distribuido de manera igual para ambos lados, ¿no? ¿Y cuál es tu postura con respecto a esto y cómo crees que estamos como sociedad? No como deportistas, ¿eh? Uh-huh. Como sociedad con respecto a este tema. Bueno, en principio, tal vez como para hacerlo aún un poco más, hacer el entendimiento de la palabra propiocepción un poquito más fácil, podemos decir que es, a ver, propio viene de ti mismo, uh-huh. ¿Ok? Entonces es el sentido, la percepción que tienes sobre ti mismo en el espacio. Así de simple. Podemos complicarlo un poquito más con palabras, pero eso es lo que significa la propiocepción. Es básicamente saber si mi mano está a la derecha, que está a la derecha. Si cierro los ojos y quiero tocarme la punta de la nariz, que puedo hacerlo. Claro. ¿No? Si salto, ¿dónde debería poner el pie? Y tiene mucho que ver también con experiencias pasadas, ¿no? El deportista o el ser humano en general aprende también a desarrollar esta propiocepción a lo largo de su vida, siempre y cuando se enfrente a estímulos que precisamente van a estimular esto, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, me preguntas sobre cómo considero que la propiocepción está hoy en día. Mira, pasamos mucho tiempo hoy sentados, ¿ok? Y eso nos lleva a perder muchas capacidades. A mí me gusta ver... y hago este paréntesis, a mí me gusta ver el movimiento como expresión, ¿ok? Entonces, cuando no nos movemos uh-huh. o no usamos algo que podemos usar, nuestro cuerpo o rangos de movimiento, lo perdemos, ¿ok? Ido Portal, que es un gran referente a nivel de movimiento en el mundo, dice use it or lose it. Vi su episodio con Huberman y es excelente. Es bueno. Es un poco difícil de entenderlo, ¿ya? Porque es difícil. El pata está como niveles muy por encima de entendimiento del movimiento. Pero es que es un artista. Ajá. Y habla bien abstracto. No solamente habla a nivel científico. No. Su percepción es bien artística. Entonces, cuando él te habla, es su alucinada.
basada en ciencia, seguro, y en sus experiencias y tal, pero a veces es un poquito difícil de aterrizar para el no iniciado en el movimiento, ¿no? Para quien no sabe, este pata es como el referente principal mundial cuando se habla de movimiento y movilidad de las articulaciones y justamente armonía en ese movimiento, ¿no? Sí, Como, es uno de ellos, es uno de ellos. sí, De de hecho, repente de los más importantes, sorry que te interrumpa, para que de repente la gente lo ubique un poquito más, ha sido un buen tiempo el entrenador de Conor McGregor. De hecho, en parte de las mejores épocas de Conor McGregor, entrenaba con Ivo Portal. Entonces, digamos que es una autoridad. Y este pata dice, o sea, usa como que la frase use it or lose it. Y es exactamente así como funcionamos, ¿no? Si nosotros no usamos las capacidades con las que venimos como seres humanos, somos una especie y como especie tenemos ciertas funciones, seguramente vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ¿no? Pero cuando no utilizamos esas funciones, las perdemos. Entonces, si tú me preguntas si la propiocepción del ser humano promedio hoy está buena, te voy a decir que a lo mejor el promedio no tanto como antes, donde vivíamos más en movimiento, donde no todo estaba tan al alcance de la mano. Ahora todo lo tienes, o sea, deslizas los dedos arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda y lo tienes. Antes tenías que pararte a comprar y antes de eso pararte a cazar. No había un refrigerador, ¿no? Salías, cazabas a tu animal, recolectabas tu comida, volvías, la preparabas, todo el día en movimiento. Entonces, a nivel evolutivo, el tiempo que venimos sentados es muy corto en comparación al tiempo que venimos en movimiento, ¿no? Entonces, a mí como me da la impresión de que no estamos aprovechando la funcionalidad de seres humanos que tenemos, ¿no? Y esto lleva además bueno, el sedentarismo lleva a diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, definitivamente no estamos ahorita en el prime del movimiento humano. A nivel deportivo, sí te puedo decir que podríamos estar más desarrollados que nunca. hemos avanzado ¿ya? bastante. Sí. Sin embargo, el humano promedio, no. El humano promedio pasa mucho tiempo sentado. De hecho, en un inicio mencionaste que para ti el movimiento era una forma de expresión. Mira, en el centro de rendimiento que tienen, Flowstrong, ¿qué tal está digamos, cliente, si lo quieres llamar así, promedio, que llega y que no ha tenido o no ha sido expuesto a ese tipo de entrenamiento antes? Ya. Ahí estamos haciendo como una acotación porque en realidad llega a entrenar con nosotros diferentes atletas, gente que viene porque quiere que los ayudemos en su proceso de readaptación también, no rehabilitación. Un paso después, los ayudamos a volver al deporte, volver al movimiento en general. Si hablamos de seres humanos promedio que no están lesionados, pero que no han tenido un acercamiento hacia un entrenamiento integral, o hacia entrenamiento en general, ¿no? Por lo general tienen un, digamos, desenvolvimiento pobre en términos de movimiento. Y depende mucho también de cómo avancen, depende mucho de su tolerancia a la frustración y de las ganas que tienen de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis entrenados que no venimos solamente a entrenar, sino venimos a una clase, a aprender a movernos mejor, ¿no? Me gusta verlo así, más que solamente entrenar. Porque lo que queremos es precisamente desarrollar un poco más de conciencia de movimiento y favorecer al desarrollo propioceptivo, no solamente a través de ejercicios que puedan favorecerlo, sino a través de una conexión consciente entre lo que estás haciendo y dónde está tu mente, ¿no? O sea, queremos que estés presente en ese momento. Y esto se logra, por ejemplo, con algunos trabajos. Por ejemplo, el balance en brazos, para mí siempre ha sido, si pierdes la concentración un segundo,
caíste. Man. O sea, quieres hacer un handstand Ajá. y tienes que estar concentrado, tienes que estar pensando en tu respiración, en el apoyo sobre tus manos, en cómo están gripeando los dedos, cómo está alineada tu columna, la pelvis está donde debería estar para mantener balance. Si está medio centímetro más a la derecha, te cambia el centro de gravedad y caíste, ¿no? Entonces, para mí, estos espacios de movimiento no solamente son entrenamiento para el cuerpo, sino también para la mente, porque lo que buscamos es que la gente esté presente. En ese momento están concentrados haciendo esto, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Es excelente porque va totalmente en contra de donde al parecer estamos yendo como sociedad, ¿no? Tener todo inmediato, que nuestro span de atención o el nivel que le podemos, el nivel de concentración que podemos tener a lo que estamos haciendo se está yendo al tacho, ¿no? Entonces me encanta que estés pudiendo darle, o que estén pudiendo darle en Flowstrong mucha más importancia al estar en el momento, ¿no? Al en realidad estar presente con lo que estás haciendo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Pues con actividad física, con algo dinámico en lo que tienes que estar presente, ¿no? Si lo puedo comparar con algo, yo, desde mi punto de vista, lo veo con manejar moto, ¿no? Cuando manejas moto, sobre todo en esta ciudad, porque el podcast está en Lima, Perú, que tiene un caos en el tráfico, tienes que estar 100% conectado con lo que estás haciendo. Si te distraes en un momento y dices, oye, ¿apagué la cocina o no apagué la cocina? ¿Tengo que pagar estas cuentas? ¿Qué me dijo este pata? Chao. Se te cruza alguien, ¿no? Sí. Me imagino que por lo que me dices, sucede lo mismo al momento de estar entrenando en su centro de entrenamiento, ¿no? Que tienes que estar en ese momento. Romper un poco con lo que está sucediendo ahora como sociedad de, como dije antes, el inmediatismo y estar pues por todos lados en vez de estar presente en ese momento. Hablaste también un poco de funcionalidad, ¿no? ¿Qué se entiende por esta parte de movilidad y funcionalidad? ¿Y cómo crees tú que se juntan esas dos? Bueno, partamos diciendo que son dos conceptos distintos, pero uno puede contribuir al otro, sin duda alguna, ¿ok? Si hablamos de funcionalidad, viene de la palabra función. Digamos que un martillo cumple la función de martillar, ¿no? Un clavo cumple la función de fijar algo en la pared o fijar algo en general. La funcionalidad la determina el objetivo y las capacidades. O sea, si hablamos de una persona, porque estamos hablando de movimiento humano, la funcionalidad la va a determinar principalmente el objetivo que tenga la persona, el background de esta persona, sus capacidades y sus limitaciones. ¿Ok? Sin embargo, a mí me gusta pensar en la funcionalidad como especie específica. ¿Ok? Entonces, claro, te voy a plantear esto. Si yo te dijera que hay un pez que es incapaz de nadar, ¿lo consideraría 100% funcional como pez? Tal vez no. Falló como su especie. Exacto. Si yo te digo que hay un mono que no puede treparse a los árboles, va a seguir siendo un mono, pero ¿es 100% funcional? Tal vez no como mono, ¿ok? Los seres humanos hemos evolucionado, mira, si hablamos solo como Homo sapiens, pero el proceso evolutivo viene mucho más atrás, son 250.000 años, ¿ok? Y en ese tiempo y el tiempo anterior hemos evolucionado para hacer ciertas cosas de manera eficiente, ciertos patrones de movimiento de manera eficiente y que han permitido que hoy lleguemos acá. O sea, si el ser humano no hubiera podido acuclillarse, correr, saltar, lanzar, caminar, a lo mejor no estaríamos acá o seríamos otra especie. Claro. ¿Estamos? Entonces, si tienes a una persona que es incapaz de caminar sin dolor, incapaz de correr, incapaz de bajar a recoger algo del piso sin que le duela la espalda o le truenen las rodillas y se incomode, entonces pregunto, ¿realmente es un ser humano 100% funcional? A lo mejor tiene muchas oportunidades de mejora, a lo mejor puede incrementar su funcionalidad como humano, ¿no? Entonces, me gusta verlo así porque creo que mucho tiempo en el mundo del entrenamiento se ha visto al ser humano como un robot, ¿no? Donde hay que entrenar, o sea, se ven los músculos como simples pedazos de carne. Aislados, ¿no? Exacto. Que, de nuevo, yo no tengo ningún problema con
con el entrenamiento, como se conoce, analítico, que básicamente es cuando aíslas un músculo. Un fisicoculturista tiene que entrenar así. Claro, porque quiere la máxima funcionalidad de ese músculo para ese movimiento específico. Tiene un objetivo principal, que es estresar el músculo lo más posible para desarrollarlo, para que crezca en volumen. ¿Estamos? Y hoy la ciencia prueba que lo más efectivo para eso es aislar un músculo y reventarlo, ¿no? Entonces, va a cumplir una función, ese objetivo o ese método de entrenamiento va a cumplir una función que el fisicoculturista busca, ¿ok? Sin embargo, es importante que no nos olvidemos de que debe poder saltar. Quiere ser ágil, claro. ¿no? No quiere ser un ropero y no poder moverte, no poder rascarte la espalda, bro. Claro. ¿Qué sucede con el otro 99% de la población que no vive, o 99.9% de la población que no vive de cómo se ve su cuerpo porque no compite en una tarima? Lo que dices resuena mucho conmigo, ¿ya? Porque yo desde que tengo uso de razón no he podido ponerme en cuclillas sin dolor y sin que mis dos tobillos se apoyen en el piso. Y yo siempre decía, es que soy duro. No, es que siempre he sido duro, ¿no? Y así es como soy, y no pasa nada. Se fue al tacho mi espalda, estuve postrado un montón de tiempo. Cuento eso, siempre lo cuento, ¿ya? Pero creo que es una buena manera de aterrizarlo y que más personas abran los ojos hacia lo que haces. Que de verdad que me parece excelente, bro. Estuve postrado mucho tiempo y dije, ya, me tengo que operar porque este dolor, no se puede vivir con este dolor. Dijo, ya, me tengo que abrir la espalda, tengo que sacarme una hernia y pues cerrar y ver qué es lo que hago, ¿no? Probablemente ponerme una prótesis, ¿no? Y antes de operarme, yendo a una reunión de trabajo que con las justas podía moverme, un pata me dice, oye, ¿por qué estás así? Se te ve mal. Le decía, sí, en verdad estoy mal. He venido acá, estoy con pastillas y me he tenido que alentar para salir de la casa para venir. Y me dice, oye, ¿por qué no te vas a operar? Le dije, sí, ya hice mi riesgo quirúrgico, me voy a operar sí o sí. Y me dijo, ¿y has pensado en por qué sucede esto? Y yo, no, la verdad es que no. Sé que tengo un problema y tengo que sacarlo. Ah, man, ya, anda a ver a este pata, me dijo. Y me dio el contacto de un biomecánico. ¿Ya? Y desde ese momento es que mi mente se abre hacia este mundo. Y es así como encuentro Flowstrong, bueno, también por la referencia de una amiga en común que tenemos, que es una excelente persona, pero veo lo que hacen y dije, man, ya, alguien está haciendo las cosas bien. Porque esta base de entender que como personas hay ciertos movimientos que como especie y por nuestra biomecánica deberíamos poder hacer, es necesario, bro. Ya de ahí, si puedes hacer todo eso de manera específica, vas a poder explotar tu capacidad como atleta, como corredor, como persona, como padre, para poder cargar a tus hijos, para poder recoger las cosas. Es la base, ¿me entiendes? Entonces, para aterrizar la historia, este biomecánico me dijo, oye, mira, tranquilo, lo que tú tienes es una... Y yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando en ese momento, pero lo que tienes es una rectificación de la lordosis lumbar, o sea que la espalda tiene una curva en la parte de abajo natural. Ahorita si están parados pueden tocarse la espalda y deberían sentir una curvatura hacia la pelvis. Y lo que me había pasado era que esa curvatura estaba totalmente recta. Y aparte tienes una lateralidad de la cadera, que la cadera tiene dos lados. Un lado estaba mucho más arriba que el otro. Entonces, yo le dije, oye, compadre, ¿y qué? ¿Me tengo que operar? Me dijo, no, eso se reeduca. O sea, es cuestión de que tú, bajo esfuerzo, es justamente lo que decías, que no te vayas a frustrar y que entiendas que es un proceso largo, que le va a tomar a tu cuerpo reeducarse, vas a poder hacer tu vida normal. Y dicho y hecho. El problema es que es un proceso largo. Y vivimos en un mundo que está acostumbrado a la inmediatez. Entonces, cuando tú planteas algo que es retador para una persona, si esta persona no tiene, digamos, el temple para aguantar que al comienzo no va a ser bueno haciéndolo y probablemente sea incómodo y haya frustración y tal, no todo el mundo puede hacerlo. O sea, hay gente que simplemente prefiere, oye, no, yo prefiero no tocar esto en lo que no soy bueno, ¿no? Para mí es todo lo contrario. Yo quiero, digamos, hacerme bueno en la mayor cantidad de aspectos posibles, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, por eso te digo, con la personalidad de la persona, porque si no tienes tolerancia a la frustración, es difícil superar una lesión y las lesiones toman tiempo en superar, ¿no? Hoy la ciencia dice que lo mejor para superar una lesión es el estrés
progresivo, digamos, poco a poco ir estimulando a través de estrés o a través de resistencia. El cuerpo va a generar una respuesta de adaptación, pero hay que ser muy cuidadosos con el nivel de estrés que le pides. Si es muy bajo, no hay adaptación. Si es muy alto, no hay recuperación. Entonces, tienes que ser fino y por eso es que es importante que te asesore alguien que sabe hacerlo, ¿no? Porque no todos son especialistas de movimiento. O sea, y un poco eso es lo que queremos hacer con Flowstrong, empoderar a la gente para que sepa cómo funciona su cuerpo. Por eso yo les digo, no vengan solamente a entrenar, vengan a una clase, vengan a aprender de ustedes, ¿no? Si entrenaste conmigo 5 meses, aprendiste y después no me necesitas. Ese es el objetivo. Si quieres seguir entrenando conmigo, yo feliz. Claro. Vamos a remarla siempre para que evoluciones hacia tu mejor versión. Pero mi objetivo es que la gente que entrena con nosotros aprenda cómo funciona su cuerpo y sea capaz ellos mismos de administrar los diferentes grados de estrés, oye, me está molestando de repente la cadera. De repente si hago este movimiento, este otro, siento un alivio inmediato. De nuevo, un alivio inmediato no necesariamente es un alivio a largo plazo. Exacto. Pero a veces estos paliativos pueden ayudar a sobrellevar ese largo proceso, ¿no? Te digo, en mi experiencia, la mayoría de lesiones toman tiempo en recuperarse y mucha gente cree que en 2 semanas ya van a estar exactamente, o sea, claro, si te golpeaste el pie, a lo mejor en 2 semanas ya no pasó nada. Pero si has tenido una reconstrucción de pelvis, si has tenido fusión vertebral, que digamos, son cosas que vemos también en Flowstrong, de nuevo, después de que hacen una rehabilitación, nosotros los ayudamos en el proceso de entrenamiento, toma tiempo, pero se dan casos con éxito. O sea, si siguen el proceso, hay éxito. En el 100% de los casos, la gente está mejor. ¿Y cómo mides el estar mejor? Hay diferentes maneras de medirlo. 1, disminuye tu dolor, ¿ok? Si disminuye el dolor, estás más cerca de estar mejor, ¿ok? Ahora, puede que el dolor no disminuye, pero puedes hacer más. Imagínate, pongamos un ejemplo simple. Me dolía levantando 8 kilos en sentadilla. En una escala del 1 al 10, me dolía 6. 4 meses después, estoy levantando 60 kilos. Y estoy exagerando, ¿eh? Sí. No creces tanto en tan poco tiempo, pero para exagerar y que quede claro el ejemplo, en 3, 4 meses o 6 meses X estás cargando 60 kilos y te duele 6. Estás mejor. El dolor es un síntoma, no es la raíz ni la causa del problema. Y el más grande problema de los sistemas de entrenamiento es que se enfocan en tratar, y la medicina en general es que se enfocan en tratar el síntoma no la raíz del problema. Sí. Entonces, tú puedes tener un dolor de espalda baja porque tienes un hombro que no está funcionando como debería funcionar, ¿no? O porque tienes un problema de restricción de movilidad en la caja torácica y eso está afectando cómo funciona la pelvis, la relación entre la pelvis y el hombro. Entonces, esas son las raíces del problema, no el dolor. El dolor es una consecuencia y cuando el paciente o el entrenador se enfocan mucho en el dolor, no solucionan un problema a largo plazo. O sea, de repente encuentran un periodo corto sin mayor molestia, con una ligera reducción, pero en el tiempo no logran superarlo. Y para mí, la mejor manera de medir si lo superaste o no es que puedes seguir entrenando y cada vez estás haciendo más y te está molestando menos, ¿no? O sea, lo mejor es conseguir los dos, hacer más y que te moleste menos, pero hay diferentes maneras de medirlo. La gente tiene que saber que no solamente tienen que medir el proceso de recuperación a través de si les duele o no les duele. Hay muchos indicadores para ver si estás mejorando o no. Sí, y es bastante importante que la gente que nos ve y que nos escucha lo entienda, ¿no? Que pues
te va a tomar un poco de tiempo, pero si tienes un diagnóstico certero y una persona que te lo puede explicar de esta manera, decirte, oye, la persona por la que te pasa esto es por esto, por esto, por esto, vamos a hacer esto para pues trabajar justamente, por ejemplo, ¿no? Para mejorar tu movilidad en la cadera necesitamos trabajar tu caja torácica. Por esto y por esto. Y te va a tomar más o menos tanto tiempo. Ya con ese como filtro, pues le quitas esa incertidumbre a la persona de por qué tiene dolor y cuánto le va a tomar y qué pastilla. Cero. De verdad que estoy de acuerdo. Y de hecho, esa era mi siguiente pregunta, Santiago. Era, en tu experiencia personal, ¿no? ¿Qué tanto mejora la gente en su día a día después de un programa de entrenamiento con ustedes? O sea, por ejemplo, ¿no? Sí, de nuevo, aterrizo este caso en mi caso personal, ¿no? El biomecánico me dijo que la razón por la que yo tenía esa rectificación era porque, claro, desde los 7 hasta los 14 años me había pasado todos los días tirado en el sillón, viendo televisión y jugando Nintendo. ¿Me entiendes? No regresé a hacer ninguna sentadilla o ningún movimiento, ningún estímulo por años. Fui súper sedentario. Me dijo, como te ha tomado varios años llegar a eso, te va a tomar tiempo salir de eso, ¿no? Te va a costar. Esa es una postura. Hoy es bien debatido eso. Obvio. Es bien debatido en el sentido de que hay, digamos, profesionales de la salud que dicen, oye, estar sentado con la espalda jorobada, o sea, tu cuerpo es mucho más fuerte que tu postura. O sea, acá no hay un gran estrés a nivel de resistencia, ¿ok? Que yo esté así. Entonces, hay posturas que dicen, oye, en realidad estar así o estar en el sofá no te genera ningún cambio a nivel estructurado. O sea, y hay otro lado de la ciencia que dice, oye, sí, estar así te genera, o sea, para comenzar, que tienes el principio SAID, ¿ok? Que es adaptación específica a la demanda impuesta, ¿ya? Tu cuerpo se va a adaptar a lo que haga constantemente o a lo que haga más. ¿Estamos? Entonces, esto respalda un poquito esa postura que dice, oye, sí, si pasas mucho tiempo en sedentario, mucho tiempo sentado y tal, puede generar problemas, digamos, a nivel de estructura. Hay otra gente que dice que no. En cualquiera de los casos, el sedentarismo es malo. En cualquiera de los casos. Sí, moverte te va a hacer bien. Entonces, o sea, podemos concluir que el punto en común es que hay que moverse, hay que tomar conciencia de cómo nos sentimos y siempre buscar una segunda opinión. Creo que esa es la moraleja del caso. O sea, tú fuiste para que te operen y seguiste una segunda opinión y afortunadamente no te operaste, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo que, claro, la causa de esto puede ser multifactorial. Fijo es la falta pues, el sedentarismo. No sé si está ligado a la mala postura o no, pero la cosa es que una vez que tienes un diagnóstico certero, o sea, qué es lo que tienes y qué hacer para hacer algo al respecto, mejora bastante. Y justamente esa era mi siguiente pregunta, que es, con las personas que van a entrenar en Flowstrong, ¿qué tanto mejora o qué tanto te dicen que mejora su funcionalidad y su movilidad? Todavía no hablemos de rendimiento deportivo. Uh-huh. Antes déjame agarrar unas cositas que dijiste sobre el... ¿Puedes repetirme exactamente lo que me dijiste hace un ratito? La misma frase que me dijiste, para parafrasearla y explicar mi punto. Difícil. Decía que justamente las personas... la parte de movilidad y funcionalidad, ¿cómo es que se dan cuenta que están mejorando? O sea, ¿qué te dicen, si es que te dicen algo, después de haber tenido este cambio, ¿no? Bueno, en realidad depende mucho de los objetivos o de cómo llegue la persona, ¿ya? Hablando del diagnóstico, y ahí quiero comentar un poquito. Una vez que tienes un diagnóstico certero. Sí, con lo del diagnóstico certero, muchas veces el profesional de la salud no tiene la empatía o el tino para dar un diagnóstico, ¿ok? O son demasiado fríos al darlo, o sea, eso por un lado, o el otro lado, la persona que recibe el diagnóstico se casa con ese diagnóstico, se identifica demasiado con ese diagnóstico y dice, ya, sí, bueno, es que tengo lumbalgia. Oye, lumbalgia es dolor lumbar, nada más. O sea, y creen que eso, sí, no, yo sufro de lumbalgia, sufre de dolor lumbar, eso es un síntoma. Ese no es un real diagnóstico, hay que ver por qué tienes ese dolor, ¿no? Entonces,
pasa mucho que la gente o se identifica demasiado con el diagnóstico y piensan que están condenados a vivir con ese diagnóstico, o pasa que el profesional de la salud le da un diagnóstico de manera muy dura. No, sí, tu hombro está... tienes una asimetría terrible entre el hombro izquierdo y el derecho, no vas a poder rotar nunca, yo te recomiendo que dejes de hacer tal y cual cosa, porque sí, si no, esto va a empeorar, ¿no? ¿Eres tenista? Olvídate del tenis. Mira, vamos a poner un ejemplo. Yo, con 14 años, me dolían las rodillas. Voy al doctor. Tenía condromalacia patelar. No entendía a los 14 años qué cosa era condromalacia patelar. ¿Y qué es eso? Te lo traduzco. Tienes que dejar de montar skate. Dedícate a otra cosa. Mano, a los 14 años, ¿cómo le dices a un chico que deje de hacer deporte? Corazón roto. Claro, obviamente no dejé. Hoy sigo con condromalacia patelar, levantando 3 veces mi peso. Exagerando, estoy exagerando. Levantando mucho más peso que el que cargaba cuando era chico, haciendo deporte a un nivel mucho más intenso y sin un atisbo de dolor en las rodillas. Bueno. ¿Por qué? Porque he ido exponiéndolas progresivamente hacia el estímulo que quiero que soporten. ¿Ok? Si yo pasaba de repente, agarrando el ejemplo de antes, de cargar 8 kilos a cargar 60, probablemente me partía una rodilla en el proceso. Claro. ¿No? Si es muy rápido. Pero si lo haces progresivo, llegas a conseguir lo que quieres. Entonces, eso con el tema del diagnóstico. Ahora retomando un poquito el tema de cómo podemos medir la funcionalidad en la vida diaria de las personas. ¿Qué te dicen? Sí. Sin hablar de deportistas. Básicamente la mayoría de gente lo relaciona mucho con cómo se sienten cuando se levantan, los niveles de vitalidad, y lo relacionan mucho con el dolor también. Básicamente que el síntoma está, sí, ya no me duele cuando me agacho, ya no me duele cuando levanto el brazo, ya ahora puedo dejar la taza en su sitio, ¿no? Claro. Ahora puedo cargar a mi hijo y no me revienta la espalda. De hecho, tengo un amigo que operaron de la columna y comenzó a entrenar porque dijo, oye, tengo una hija chiquita, bebita, y quiero poder cargarla y ayudar a su mamá en lo que tenga que ayudar. O sea, no puedo ser un cero a la izquierda. Claro. Y comenzó a entrenar y ahora está de la patada. Está súper fuerte, más móvil que nunca, aún con reemplazo de vértebras. Wow. Y feliz con el proceso. O sea, ha seguido un proceso y ha visto buenos resultados. Entonces, por ejemplo, él lo ve principalmente con la satisfacción de poder cargar a su hija que no le duele la espalda. Y por otro lado, también lo ve en términos deportivos, ¿no? Se siente mejor, juega fútbol, corre tabla y está mucho más eficiente al respecto. Pero dejamos eso igual para después. Otra cosa que me dicen mucho también es que pueden hacer más cosas cansándose menos, ¿no? Incrementan el nivel de resistencia, el humor. También me dicen, oye, ahora, los días que no entreno, estoy de mal humor, ¿no? Entonces, finalmente les hace... tampoco es la voz que si no entrenas estés de mal humor, ¿ya? Pero entiendo a lo que van. O sea, se les ha hecho un hábito el entrenamiento y es parte de su día a día y es parte de lo que los hace sentir mejor. Muchas veces es un escape, ¿no? O sea, yo estoy muy estresado, estoy molesto, estoy triste, lo que sea. Para todo, entreno. Claro. Te revientas, ¿no?, en el gimnasio y... Exacto. ¿Qué es la voz? Porque como especie necesitamos ese estímulo dentro de nuestro día a día para poder producir estas hormonas de sentirnos bien y simplemente poder atacar las otras tareas del día a día, ¿no? Porque si no tienes esa propia exposición hacia cualquier tipo de malestar, como puede ser cargar algún objeto súper pesado, ese nivel o tu capacidad de tolerar el estrés disminuye significativamente, ¿no? Entonces, te llega un correo de chamba y dices, ¡ay, me llegó un correo! No puede ser, ¿cómo voy a hacer para responderlo? Pucha, que estoy más. Si ese día entrenaste, probablemente no te pase eso. Entonces, me parece genial saber que tienen una respuesta muy favorable, obviamente hablando de una manera súper de experiencia, de las personas que van a entrenar en su centro.
¿cómo es que se difiere el entrenamiento de Flowstrong versus el entrenamiento convencional? Y para poder ahondar un poquito en esa pregunta, ¿qué tan conectados estamos a nivel estructural? ¿No? Porque pues muchas veces creemos que al momento de realizar un ejercicio, por ejemplo, press de banca, ¿no? Ese que te echas y tienes una barra y tienes que empujarla, solamente trabaja el pecho, ¿no? Pero por lo que entiendo yo, obviamente corrígeme si me equivoco, estamos conectados de pies a cabeza, ¿no? Toda esa musculatura está conectada y a veces podemos hacer sobrecompensaciones usando de manera no eficiente un músculo para hacer un movimiento. Entonces, para ir por ese lado, que creo que me parece bastante interesante, ¿cómo difiere el entrenamiento convencional versus lo que hacen ustedes en Flowstrong? Ya. Nosotros, como para poner un poquito en contexto, usamos también ciertas metodologías convencionales. Yo uso lo que puede funcionar para mejorar el movimiento. No hay dogmas ni no, esto no lo puedes hacer y solamente esto sí. O sea, ¿Por qué te cerrarías? ¿por qué te limitas? Si somos nosotros tan versátiles en términos de movimiento y se sabe que mientras más variabilidad, bueno, no a más mejor, pero tenemos que tener un alto grado de variabilidad en estímulos para responder de manera eficiente ante diferentes acciones en el deporte o en la vida. ¿Ok? Entonces, claro, si nosotros limitamos el tipo de estrés, si solamente voy a hacer sentadillas, el día que yo necesite hacer un cambio de dirección corriendo, no voy a ser eficiente. ¿Por qué? Porque soy eficiente haciendo sentadillas. Que ahora la sentadilla me ha ayudado a tener más fuerza y más velocidad. No lo pongo en tela de juicio, por supuesto. Pero hay otras cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, nosotros en Flowstrong usamos todo lo que pueda ayudar a que se mejoren las capacidades de movimiento, ¿ok? Dicho esto, usamos muchas herramientas no convencionales, con lo que nuestro sistema de entrenamiento se vuelve no convencional. Súper novedoso también, ¿no? Sí, de hecho... Para el ámbito peruano, digamos. Sí, igual a nivel mundial, no es que... O sea, hoy, a diferencia de hace 4 o 5 años, está mucho más difundido el tipo de entrenamiento no convencional. Cuando yo comencé a hacer este tipo de entrenamiento hace 8 años acá en Perú, éramos 2 o 3 que lo hacíamos. Y unos locos, ¿no? Claro, y los conocíamos, o sea, nos ubicábamos todos. Hoy está mucho más difundido. Todavía falta, pero veo con mucho gusto que cada vez más personas son conscientes de que el entrenamiento es más que simplemente levantar un peso en una sola dirección, ¿no? ¿Y por qué? De nuevo, tenemos que levantar el peso en esa dirección, pero en todas las demás también, ¿no? Porque nuestro cuerpo funciona de manera integrada, o sea, nuestros músculos no son pedazos de carne que funcionan de forma aislada, están conectados, o sea, si queremos hablar de la fascia, que es un tejido conectivo, para ponerlo en un ejemplo, vamos a hacer una analogía. Alucina a una mandarina. ¿Ya? Tú pelas la mandarina y vas a ver gajos, ¿no? Y si tú te haces el trabajo de pelar un gajo, vas a ver como subdivisiones dentro. Exactamente así funciona la fascia. Es esa membrana que recubre cada gajito y cada gajito dentro del gajo en la mandarina. Lo mismo con nosotros. Vale. Esta fascia es capaz de transmitir información. ¿Ok? Transmite fuerzas, transmite tensión. ¿No? Y al día de hoy sabemos que hay vías de tensión. ¿No? Hay diferentes vías de tensión. Thomas Myers ha escrito un libro sobre esto, un libro que de hecho recomiendo para todos los entrenadores. Se llama Anatomy Trains y es de Thomas Myers. Entonces, en este libro él postula diferentes líneas de tensión que tenemos en el cuerpo. Lo que prueba que los músculos no funcionan de manera aislada. A ver, ningún movimiento es aislado, ¿ok? Si yo quiero levantar el dedo, como lo estoy haciendo ahorita, hay todo un proceso de movimiento para que se pueda levantar ese dedo. Si yo quiero hacer un press de banco plano, voy a trabajar también
los glúteos, voy a trabajar también la zona media, voy a trabajar también los tríceps, voy a trabajar los dorsales, voy a trabajar el serrat. O sea, estás trabajando muchos músculos a la vez. Ahora, que el press de banco tenga un enfoque principal en trabajar los pectorales y la fuerza de empuje, monstruo, pero no estás trabajando aislado. ¿Ya? Ahora, el press de banco, para seguir con este ejemplo, trabaja en una dirección y sin rotaciones, ¿ok? Y nosotros, los seres humanos, rotamos por excelencia. En ese sentido, si nosotros solamente trabajamos la fuerza bilateral en un plano de movimiento, en un único plano de movimiento, y no hay rotación, ¿cómo me hago bueno lanzando un objeto? ¿Cómo me hago bueno tirando un puñete, que es una acción de empuje también? Es difícil. No es que no lo puedas transferir. Vas a transferir esa fuerza, pero no lo vas a hacer de la manera más eficiente. Y de nuevo, el press de banco, solamente el press de banco, no te va a hacer mejor corredor, no te va a hacer mejor lanzador. Es una herramienta que puede contribuir dentro de un grupo de herramientas. Lo que hay que ver es cuáles son las herramientas necesarias para cada persona. Porque no todos pueden hacer lo mismo, no todos necesitan hacer lo mismo. O sea, hablando de movilidad también, o sea, si yo tengo objetivos específicos de movilidad, no tengo que hacer lo mismo que va a hacer Doña Rosa, que no le interesa hacer un split. Doña Rosa quiere poder agacharse, recoger la cuchara que se le cayó sin dolor. A mí de repente me interesa tener un split para poder retener mejor mi guardia, o evitar que me pasen la guardia, o para tirar una patada más alta. Doña Rosa no lo necesita. Entonces, también hay un tema de la dedicación de tiempo que hay que darle a estos estímulos. Mucha gente alucina, oye, pero ¿qué? ¿Perder 40 minutos de trabajo de movilidad? Es que no tienes que hacer necesariamente 40 minutos. Y yo, si quiero un día, puedo hacer 40 minutos si tengo un objetivo específico. Pero Doña Rosa no lo necesita. Doña Rosa, de repente, con 10 minutitos, previo a su trabajo de fuerza, va a estar bien, porque su trabajo de fuerza bien ejecutado va a ser un entrenamiento de movilidad en sí mismo, bien ejecutado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás moviendo los músculos, los estiras y los contraes. Entonces, eso es parte de lo que es movilizar, ¿no? Es que es bastante interesante saber que todo está conectado y que, pues, para poder estimular algo, de todas maneras tienes que pensar que hay muchos planos de movimiento, ¿no? Si es que ahora que entendimos que todo está integrado, ¿bien? ¿Qué sucede cuando una persona viene con esa idea de que hoy día vamos a entrenar pecho-espalda, hoy día vamos a entrenar tríceps, hombros, y pues van a Flowstrong y ven que pues tal vez esa disgregación de entrenamientos o ese split de entrenamientos tal vez no es lo que comúnmente hacen, ¿no? Porque quieres un entrenamiento justamente más integral, ¿no? Que entiendas que, pues, por ejemplo, no quieres trabajar deltoides. Bacán, trabaja tus hombros, pero empieza desde el piso, subiendo un objeto, usando las piernas, usando el core, usando los glúteos y transfiriendo esa fuerza. Que mejore una función en lugar de solo la estética, ¿no? Es que, si me preguntas a mí, ese es el core del entrenamiento funcional. No es que debería, sí. Debería. Lamentablemente no es así en muchos sitios, y en muchos sitios se podría decir que se ve entrenamiento disfuncional, porque no es solamente importante qué haces, sino cómo lo haces. Nosotros aprendemos por repetición, ¿ok? Entonces, si vamos a poner un ejemplo simple, si yo hago un lunge totalmente inestable, digamos que solamente el primero lo hice bien, después agarro el peso que se me ocurre y hago un lunge y lo hago totalmente inestable, no logro mantener control de la posición en ningún momento, estoy enseñándole a mi cerebro a que esa es la manera de ejercer fuerza. Y en el momento que yo necesite salir corriendo, porque, no sé, tengo que perseguir un choro, porque me está persiguiendo un choro, o lo que fuera en tu día, esa es la manera en que vas a ejercer fuerza y vas a estar un poco más propenso a lesión y vas a estar lejos de ser eficiente, ¿no? Entonces, el cómo importa mucho para llamar
al entrenamiento funcional, porque lo que quieres es mejorar una función, no deteriorarla, ¿no? Ahora, y naturalmente estamos entrando al siguiente punto, que es justamente los beneficios del entrenamiento de este tipo, ¿no? Hablaste de dos conceptos, creo yo, bastante claves. Lo primero es eficiencia del movimiento y lo segundo es evitar lesiones. Eficiencia del movimiento. Perdóname, no podemos evitarlas. Obvio, podemos sí. reducir, mitigar el reducir un riesgo. poco el riesgo. Sí, de hecho nosotros en nutrición también vemos eso y hablamos bastante del estado de deshidratación crónica con el que normalmente caminan las personas. El sueño. Sí, entonces todos esos son factores que influyen, ¿no? Dentro del cual también está el trabajo de movilidad, ¿no? El trabajo articular, el trabajo de fuerza, obviamente. Entonces, hablemos de mitigar y súper bien que te agradezco que lo hayas corregido porque se me pasa a mí también, ¿no? De decir, vas a empezar a entrenar en Flowstrong, ya no te vas a lesionar. Cero. No, claro, no va tanto por ahí, ¿no? Es o sea, vas a estar haciendo lo necesario para reducir el riesgo de que te lesiones. ¿Por qué? Porque te estás volviendo antifrágil, no solamente fuerte, antifrágil. ¿Por qué? Un pata que levanta X cantidad de peso en un press de banco, en una sentadilla, en un peso muerto, podemos decir que es una persona fuerte. Pero eso no es necesariamente lo mismo que ser antifrágil. ¿Ok? La antifragilidad creo que es un concepto que puede ser complementario al de la fuerza, pero súper importante también porque te plantea un poco más que, digamos, a ver, ¿cómo lo planteo? A ver, cuando una persona es antifrágil, no solamente puede ejercer fuerza, sino que tiene además menos riesgo de lesionarse aplicando esa fuerza. ¿Estamos? Entonces, a eso es a lo que vamos, a formar personas antifrágiles, independientemente del grado, del peso que puedan levantar, de la carga que puedan levantar. ¿Y este concepto se vincula con la parte de eficiencia? ¿La antifragilidad? Sí, por supuesto, podemos, o sea, a ver, si hablamos de eficiencia en un deportista, por ejemplo, lo que queremos es que esta persona use la menor cantidad de energía y genere el mayor output, ¿ok? Para que esta persona sea antifrágil, probablemente ha seguido un proceso de entrenamiento que ha tenido integrado trabajo de movilidad, trabajo de fuerza, trabajo de estabilidad, trabajo propioceptivo, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que todo esto esté integrado en su trabajo, él va a ser una persona, podemos decir que es antifrágil, por tanto, podemos ver eficiencias en el momento en el que se mueva, ¿no? Estaría bueno hacer algún estudio de cómo se relaciona la antifragilidad y la eficiencia, de hecho. Me has alentado un poquito a buscarlo. Qué bueno, porque de verdad cuando hablas de eficiencia, yo la forma en la que yo lo aterrizo es pensando, por ejemplo, en hacer pues una sentadilla, ¿no? Y entender que al momento de bajar, idealmente quieres que los músculos que deberían estar disparando sean los músculos que te dan estabilidad y control para justamente llevar el peso de manera balanceada hacia abajo. Y una vez que llegas abajo, que los músculos que necesitan explotar hacia arriba lo hagan de manera consciente, dándote balance durante todo el movimiento, ¿no? La parte que vas hacia abajo, llegas abajo, te puedes mantener abajo si quieres con el peso, no te vas a caer, no estás con las justas temblando. Y después entender que todo tu peso balanceado va hacia arriba. La forma en la que yo lo veo es que eso de ahí también debería ayudarte a reducir el riesgo de lesión, porque justamente tienes un grounding o digamos una forma más sólida de base. Entonces, si es que no tienes esas microflexiones o esas microajustes, por ejemplo, de tobillo, de rodilla, de cadera, de torso, de hombros, debería reducir el riesgo de lesiones de tejido blando, si me preguntas a mí. Entonces, ¿qué tan importante para ti cuando ves a alguien hacer un movimiento es explicarle qué músculos deberían estar disparando o deberían estar prendidos en ese momento y más o menos en qué momento debería tal vez cambiar ese
esa estabilidad o esa funcionalidad del músculo en sí, ¿no? Por ejemplo, al momento de bajar y al momento de subir en una sentadilla, si es que usamos ese ejemplo. Ya, te respondo la primera pregunta. En realidad va a depender mucho de la persona. Uh-huh. El que le diga, oye, estás trabajando. Yo normalmente, cuando dicto una clase, me gusta decir qué cosa estás trabajando y para qué lo estás trabajando. ¿Ok? Como por ejemplo... Por ejemplo, si estás haciendo un empuje con rotación, Ajá. estás trabajando un ejercicio que podría mejorarte la dinámica de golpe, la dinámica de lanzamiento, o sea, el trabajo de contrarrotación que hay entre los hombros y la cadera, el control torácico en esa rotación, el control abdominal. Pero lo cierto es que no todo el mundo quiere escuchar cosas tan técnicas. Entonces, hay que saber, al que quiere más, Claro. le doy más información. Pero no todo el mundo, o sea, no todos los que entrenan son atletas, ¿no? Entonces, sí, siempre me gusta que las personas que estén entrenando conmigo estén conscientes de lo que están haciendo, pero el grado de profundidad va a variar dependiendo de a quién esté entrenando, ¿no? Súper. Y había una segunda pregunta. Era sobre si es que... Lo primero era si es que los músculos, cuando suben y bajan, están como... Le dices qué músculo debería tener duro, debería estar disparando. Y lo segundo era un poco sobre cuál es el punto de inflexión al momento en el cual le dices, ok, ahora estos músculos son los que deberían estar disparando. Para regresar al ejemplo de la sentadilla, cuando vas bajando versus cuando vas subiendo. Sí, en realidad, de nuevo, depende mucho de a quién esté entrenando, si le hago el comentario o no. A la mayoría de gente es darles demasiada información cuando están con un peso suficientemente estresante en la espalda o al frente o donde esté, los desconcentra, ¿no? Entonces, normalmente eso, oye, mira, hiciste la sentadilla, vi que había un shift hacia la derecha al bajar y al subir, entonces, en tu caso, vamos a tener que trabajar un poquito más la fuerza en la cadera derecha porque no está estabilizando como quisiéramos. Ven, trabajemos este ejercicio, siente cómo debe sentirse el músculo disparando, ahora regresa a la sentadilla. Hacemos un correctivo inmediato. Siente, sí, acá. A ver, regresa. Bajas y subes. ¿Se solucionó con el cue? ¿Se solucionó diciéndole esto? Sí, monstruo. Era un tema, de repente, era un tema de concientización de la técnica. No se solucionó. Ok, hay un tema un poquito más profundo. Hay que trabajar de repente en la fuerza de estabilización de esa cadera derecha, digamos, de manera más consistente. Entonces, a partir de ahora, en cada sesión de entrenamiento que tengas tú donde vayas a hacer este ejercicio, vamos a hacer como auxiliares estos otros y los vas a usar a manera de preparación, ¿no? Entonces, le estás pidiendo que haga el ejercicio. No le estás diciendo, oye, no, tú no puedes hacer sentadilla. No, sí la puedes hacer. Sí la puedes hacer. No utilices la carga más alta. Obvio. Porque no lo estás haciendo de manera eficiente con esa carga. Baja la carga, una carga que puedas controlar y hacer bien con el menor shift posible y además trabajemos en solucionar el problema, porque ese shift es, digamos, un síntoma. Maña, es que este es un clip fijo también, ¿ah? Porque claro, es la manera, creo yo, correcta de corregir algo, ¿no? Decirle, no, ya no hagas eso, haz otra cosa. No. Hagamos algo correctivo para que tu cerebro haga esa conexión neuromuscular en ese movimiento y en ese plano de movimiento. Y una vez que lo entiendas, pasa a hacer el movimiento de manera correcta, bro. Uh-huh. Pero claro, ¿no? Justamente como dices, debe ser frustrante, ¿no? Para algunas personas. Oye, no, todo el mundo está cargando 60 kilos en sentadillas, para seguir con este ejemplo que me gusta. Carga 5. Y una olvídate, vez... Sí. Olvídate. Sí. O sea, se pelean conmigo por eso. No, pero escúchame, confía. Claro. Confía. Yo te prometo que vas a cargar más peso. Pero confía, estás acá porque quieres mejorar. Confía en mí. ¿No? Cuando te ganas la confianza de la persona es mucho más fácil. Es más difícil cuando es una persona nueva. Cuando es alguien que no tiene, que ha entrenado de repente en otro lado y viene con ciertos vicios, a veces les molesta un poco más
que no carguen lo que está cargando el del costado. ¿Por qué? Porque vivimos pensando en el resultado del costado, no en el nuestro. Y de repente esa persona del costado está cargando más en ese ejercicio, pero en todos los demás carga menos porque le duele acá o le duele allá, o está trabajando en otras cosas ajenas a las que tú estás tratando de mejorar. Entonces, sí es muchas veces un punto a notar cuando interactúas con gente que viene a entrenar y que, oye, yo sé que puedes levantar, digamos, 60 kilos, pero te voy a pedir que hagas la mitad ahorita. ¿Pero por qué? Porque lo puedes hacer mucho mejor. Entonces, de nuevo, es también saber cómo se los dices. Si tú le dices, oye, bájate ahí, no, ¿qué haces? O sea, tienes que tener tino también para decirlo, ¿no? Ya cuando ya agarro confianza, oye, chuchera, ¿qué haces ahí, mano? ¿Qué haces ahí? Ven, vamos a corregir eso, ¿no? Pero al inicio tienes que ganarte esa confianza. O sea, no todo el mundo va a entregarse al 100% al proceso gratis. Tienes que estar ahí y hacerlo saber que estás para acompañarlo, para ayudarlo y para hacer que se mueva cada vez mejor, ¿no? Una vez que tú te ganas la confianza, al menos así nos pasa a nosotros, que cuando nos ganamos la confianza del cliente, se entregan al proceso 100% y ven mejoras. Y no te hablo solamente de gente promedio, ¿no? O sea, te hablo entrenamos un montón de triatletas, corredores, y todos mejoran sus tiempos, todos, sin estar enfocados específicamente en estoy haciendo tantos kilos para reducir tantos segundos. No, estás haciendo esto porque esto va a hacerte más fuerte. Por supuesto que el objetivo es reducir tu tiempo, pero esa va a ser una consecuencia. Ahorita concentrémonos en el entrenamiento. Súper interesante saber que tienen ese proceso de reeducación mental y física, ¿no? Porque a mi parecer llegas al recinto de entrenamiento, me voy a reventar, voy a cargar todo lo que pueda hasta estar tirado en el piso y no poder más, ¿no? Sí son. Exacto, man. Y llegas y pues el head coach te dice, oye, no, tienes que bajar el peso para poder hacer el movimiento de manera correcta y después sí, claro, transferir esa nueva habilidad aprendida a pues más peso, ¿no? Pero no, esa reeducación mental y física debe ser un reto, bro, para la mayoría de gente, ¿no? Y claro, una vez que reeducas tu cuerpo y tu mente, mejora tu funcionalidad en el entrenamiento, ¿no? Debe ser una mecha bastante paja con los nuevos. Sí, de nuevo, retomando un poco el punto anterior, si nosotros como entrenadores logramos, tenemos un buen approach hacia estas personas que es lógico que estén frustradas. O sea, les estás pidiendo algo que es retador para ellos. Igualmente, no es que le vamos a pedir que se paren de manos en una primera clase, ¿no? ¿Qué necesito para pararme de manos? Necesito tener estabilidad en los hombros, necesito tener fuerza de core. Y eso no lo tengo que entrenar necesariamente con una parada de manos. Puedo pedirle que haga un plank. Claro. Si no hace bien un plank, ¿qué sentido tiene ponerlo a intentar una parada de manos? ¿No? Entonces, es a través de, digamos, por ejemplo, se quieren parar de manos. Ejemplo X. Les cuesta mucho, los ve fastidiados. Ven, te voy a ayudar. Ponte en posición de plank. Ya. Lo que tienes que sentir acá es tal, tal y cual. Sientes cómo está activada la cadera, sientes cómo está activado el abdomen, necesito que empujes un poquito más los hombros, necesito que alejes las orejas de los hombros para que no compriman los hombros y la columna. Y los pones 30 segundos. A una persona nueva, un plank de 30 segundos es algo retador. Sí. Entonces, les demuestras cómo vas a ir formando la capacidad para que lleguen a esa parada de manos. Y todo tiene que ver con el approach que uses, ¿no? Claro. Es importante ponerte en los zapatos de la otra persona, sobre todo si sabemos que es un reto de coordinación, es un reto de balance, es un reto propioceptivo y no todo el mundo viene con gran desarrollo en esas habilidades o capacidades, ¿no? Entonces, a través de la explicación, una explicación sencilla, puedes enganchar la atención de esta persona y conseguir que siga el paso a paso como tú se lo estás planteando, ¿no? O sea, si nos vamos a la pirámide de rendimiento, tú vas a tener siempre como base los fundamentos del movimiento. Básicamente, movilidad, estabilidad, un poco de coordinación,
¿ok? Propiocepción. La base. Esa es la base. Después viene el desarrollo de capacidades, desarrollo de fuerza, desarrollo de masa muscular, de resistencia, de velocidad. Y después viene lo específico para el deporte. Digamos, si estás entrenando un tenista que haga un pique a un lado, haga una rotación y de ahí un pique a otro lado y la rotación. Eso es al final. Vaya. La sentadilla pesada es al medio. Y lo primero es el patrón de movimiento eficiente. Entonces, si no tienes un patrón de movimiento eficiente haciendo un acuclillamiento o una sentadilla sin peso, ponerte una carga no te va a llevar a hacerlo mejor. Mejor es mejor. Claro. Más no necesariamente es mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata, de sentar bien las bases del movimiento para a partir de ahí crecer y evolucionar, ¿no? Y la gente después de un tiempo, cuando se dan cuenta que están haciendo las cosas mejor, y yo les pido, oye, estás haciendo esto demasiado fácil, sube el peso. Pero es que si la vez pasada me dijiste, mano, ya estás ahí, sube el peso, está muy fácil. O sea, no te está estimulando lo suficiente. ¿Te acuerdas cuando hace unos meses no, te pedí que bajes el peso? Ahora te pido que lo subas porque lo puedes hacer. Entonces la gente se da cuenta que puede. O sea, y los ves realmente empoderados. O sea, ves el cambio en la gente, cómo se sienten mejor. Es alucinante. O sea, es bien chévere poder ver cómo la gente va mejorando y es súper satisfactorio cuando los ves consiguiendo eso que de repente hace unos meses era súper retador, ¿no? Le cambias la vida, porque si cambias la base, yéndonos ya para el lado más de ejercicio, ¿no? Si cambias la base y esa base se transfiere a todos los otros planos, brother, solamente como deportista mejora significativamente, ¿no? Y eso, pues, si lo puedes hacer todos los días, al momento, digamos con el ejemplo de la sentadilla que me encanta, pararte y sentarte de la silla anatómicamente correcto, pues te cambia la vida. Tú hay músculos que van a empezar a funcionar de manera pues, eficiente, ¿no? Súper interesante. Y la parte de la pirámide es un clip fijo también. Ahora, hablaste un poco de lo retador que puede ser el pues, empezar una rutina para una práctica no convencional. ¿Qué tan común es para ti al momento de introducirle a una persona nueva a estos ejercicios que pues los deschaves un poco, ¿no? Y como que digan, oye, simplemente eso que te veo a ti hacer lo que parece súper fácil, imposible. Yo no lo puedo hacer. Imposible. ¿Qué tan común es? Es común, pero se soluciona en ese minuto. Vaya. ¿Por qué? Porque en Flowstrong, o sea, mostramos diferentes niveles de ejercicio, ¿no? Entonces, yo puedo decir, o sea, ¿por qué? Porque tengo, o sea, en una clase grupal, tú puedes tener a los avanzados, a los intermedios y a los principiantes. Entonces, si estamos trabajando en un día de desarrollo de skills coordinativos y skills de balance, y los dos ejercicios que hay, uno de ellos es parada de manos, cuando yo lo estoy explicando en específico para el avanzado, el principiante, mano, o sea, se sorprenden. Pero ahí mismo, muchachos, un momento, ese es el nivel 3, ahora van a ver el nivel 2. Vaya. ¿Ok? Esto se les complica, ahora van a ver el nivel 1. Entienden que hay niveles para llegar a eso. Entonces, en ese momento, entienden que hay un ejercicio que los va a formar para llegar a eso. Entonces, digamos, ya no se sorprenden tanto la siguiente vez que explico un ejercicio que se ve retador, porque saben que hay, o sea, yo les voy a enseñar el camino para que lleguen a él, ¿no? Y no se trata de que el profesor, porque lo veo también y lo he visto en algunas clases de yoga, el pata está haciendo su clase de yoga y tal, y se para de manos, abre las piernas, junta las piernas, una mano. Loco, son 20 personas y una puede hacer un cuervo. Cuervo es una de las posturas más básicas de balance. Una puede hacer un cuervo y tú te estás parando de manos. O sea, ¿la clase es para ellos o es para que tú te luzcas? Claro. ¿No? Entonces, no se trata de lucirte en la clase, se trata de enseñarles las posibilidades de movimiento y de trazarles el camino hacia cada una de ellas. Claro. Una ruta específica desde el inicio hasta lo que pueden llegar a ser. Y que va a variar dependiendo de cada persona. Yo no a todas las personas les pongo exactamente el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque cada una tiene diferentes limitaciones. Yeah. Hay gente, oye, estamos trabajando, de nuevo, sigamos con el ejemplo de handstand. Si estamos trabajando un handstand, pero tengo una persona que viene
por tendinitis y dolor en el hombro, no lo voy a poner a hacer un handstand. Me dice que le duele también una posición de plancha. Perfecto. Entonces trabajemos tu estabilidad de otra manera. Agarramos una banda, hacemos un ejercicio accesorio. Es una regresión del trabajo que vas a hacer en algún momento, que es la parada de manos. Vas a llegar a pararte de manos, porque me llamo Santiago que te vas a parar de manos en algún momento. Pero tu proceso va a ser distinto del del resto. De repente más rápido, de repente más lento, de repente promedio, pero vas a tener tu proceso. El entrenamiento se debe adaptar a las personas, no las personas al entrenamiento. Y hoy tenemos muchos lugares donde lo que queremos es masacre. O sea, yo siempre digo, chicos, acá no hay masacre, no hay matanza, no se trata de eso. Acá la idea es que ustedes salgan de acá y se puedan seguir moviendo mañana, y que esto no les limite sus actividades de la vida diaria, no les limite a los deportistas su rendimiento en el deporte. La idea es que lo potencie. Entonces, no todas las clases tienen que ser un maltrato. Para un deportista hay entrenamientos que tienen que ser duros. No te puede pasar que tu competencia es más dura que un entrenamiento, ¿ok? Sin embargo, para eso existe una periodización del entrenamiento. No todas las clases tienen que ser caos, no todas las clases tienen que ser la mayor intensidad posible, ¿no? Por eso se periodiza. Es un poco, y pues yo puedo sentirme identificado porque es justamente lo que estamos ahora tratando, la narrativa que estamos ahorita tratando de impulsar en el mundo de la nutrición. Que todo tiene que ser personalizado y periodizado. No, que quiero hacer ayuno intermitente. ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho que el ayuno intermitente es mejor frente a otra alternativa para tu caso y para el momento en el que estás ahorita, ¿no? No, no quiero comer arroz. ¿De dónde sale esa idea? ¿No? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué no comerías arroz? Exacto. En cuanto a planificación y periodización de entrenamientos, depende entonces, de nuevo, corrígeme si me equivoco, del estado de la persona al momento de arrancar, ¿verdad? 100%. Del estado, y perdón la interrupción, de los objetivos también, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener en una clase gente que compite este mes y gente que compite dentro de 3 meses. La periodización para ellos es distinta. ¿Por qué? Porque al que compite de repente en un mes, ya no estamos en el pico más alto de entrenamiento de fuerza, y estamos más entrando a la parte de transferencia, dependiendo de cuánto tiempo venga entrenando. Todo depende de muchas variables. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que se entienda. Pero depende mucho de eso, ¿no? Si tengo una persona que va a competir en una semana y media, no tiene que dejar de venir al gimnasio. No es necesario. Al contrario, sigue viniendo, vamos a seguir haciendo trabajos que van a seguir potenciando el rendimiento y el trabajo que has venido haciendo todos estos meses, ¿no? Si estamos en cargas máximas, no le puedo pedir a esta persona una semana antes de la competencia cargas máximas. ¿Por qué? Porque lo lleva a la fatiga y no queremos eso. Entonces, depende mucho de la persona y del objetivo, ¿no? Se trabaja con una estructura, pero el staff de entrenadores está totalmente capacitado para adaptar todas las variables del entrenamiento a lo que necesita y puede hacer cada persona. Que eso me parece bastante alentador al saber que, pues, tal vez no todo el mundo es un deportista de alto rendimiento. También hay gente principiante que, pues, tiene un rango de movimiento de caderas, de hombros, de rodillas súper limitado, ¿no? De verdad que, pucha, excelente. Y vayamos un poco a estos ejercicios específicos de Flowstrong, que son los que, pues, más como o mueven un poco las redes, ¿no? Verte a ti, pues, ¿no? Con uno de estos... mace o clapbell. Un pedazo de metal enorme, sí, que claramente pesa un huevo, moviéndolo como si fuera, pues, un palo de escoba, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de agarrar el kettlebell y en vez de hacer kettlebell swings, estar en el piso con la espalda, con el cuerpo totalmente pegado al piso y progresar mover el kettle hacia que estás parado. Turkish Get Up se llama ese ejercicio. ¿Qué tanto pega eso con personas nuevas y qué tanto les cuesta? Cuesta. Siempre cuesta. Cada vez que alguien va a utilizar... y cuando hablo de herramientas, hablo tanto de movimientos como de la herramienta en sí misma. Por ejemplo, una mancuerna, un kettlebell, un clapbell, un mace, una barra, etc. ¿Ok? Todo eso son herramientas y los ejercicios también son herramientas para conseguir algo específico. ¿Ok? Entonces, siempre que
que una persona va a agarrar por primera vez un club bell, como cada vez que alguien se enfrenta a algo nuevo, va a ser retador. ¿Por qué? Porque no ha agarrado antes un artefacto con una distribución del peso tal. Tienen el centro de masa alejado de la toma. Entonces, por efecto de palanca, Pesa más. Pesa más. Dependiendo del largo y dependiendo del movimiento y de dónde agarres, puedes multiplicar el peso por 2, por 3 o por 4 con el mismo elemento. Claro. Simplemente dependiendo de dónde agarres. Entonces, es retador, pero a la vez es divertido. Es diferente. Claro. Entonces, les llama la atención hacer algo diferente que además, a ver, por la naturaleza de estos implementos, del mace, del club bell y del kettlebell, se trabajan principalmente o en su mayoría con movimientos oscilatorios. ¿Ok? Nosotros cultivamos... a ver, una buena muestra de eficiencia es qué tan elásticos son nuestros tejidos. ¿Ok? Y la elasticidad se construye específicamente en un rango de tiempo que va entre 0.8 segundos y 1.2. De entrenamiento efectivo. No, de un movimiento elástico. O sea, vamos a cultivar la elasticidad si hacemos movimientos que duren 0.8 a 1.2 segundos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, más tiempo de eso, ya no cultivas específicamente la elasticidad. Entonces, estos artefactos facilitan que tú puedas hacer movimientos oscilatorios que trabajen en esos rangos de tiempo y que le den esa elasticidad y que favorezcan la hidratación de los tejidos. ¿Te acuerdas que hablamos de las fascias? Estos movimientos balísticos, estos movimientos pendulares, rítmicos y oscilatorios, lo que hacen es favorecer la hidratación de las fascias. Si favoreces la hidratación de las fascias, lo que vas a favorecer es que un músculo se deslice eficientemente sobre el otro. Músculos más hidratados, músculos que responden mejor. No tienen una respuesta más rápida. Y bueno, a mayor hidratación en un músculo, menos riesgo de tener una restricción, ¿no? Sí. Y más explosividad, etc. Para quien no entendió este concepto, entonces es como, por ejemplo, ¿no? El hecho de agarrar un par de mancuernas y tenerlas siempre duras, digo, subes y bajas, ¿no? Es un movimiento, pues, no oscilatorio. No, eso va a cultivar tu fuerza. Correcto. ¿No? El otro ejemplo sería, como por ejemplo... Un kettlebell swing. Exacto, ¿no? Ese es un movimiento pendular. Lo tienes abajo, haces un montón de fuerza explosiva para subirlo y es un momento de fuerza como ¡pum! Súper explosiva, pero en el momento en que lo sacas, lo agarras arriba y lo vuelves a bajar, ese péndulo en el cual el kettlebell, entre comillas, no pesa, Ajá. Ese es el movimiento pendular, ¿verdad? Claro, el movimiento pendular es todo, es tanto la subida como la bajada del kettlebell. Y si te das cuenta, cuando el kettlebell baja y se mete entre tus piernas, lo que está sucediendo en parte de la cadena posterior, hablemos principalmente de la parte posterior del músculo, del muslo, los isquiosurales. ¿Okay? Lo que están sucediendo con eso es que se están estirando rápido. Por un rango de 0. Más o menos. Y luego se están volviendo a contraer rápido. Entonces, estás cultivando la elasticidad de estos tejidos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, o sea, puedes hacer swings cruzados, que es mucho de lo que hacemos en Flowstrong, ¿no? En lugar del típico swing hacia abajo. No, puede ser hacia abajo, pero es cruzado, ¿no? Va por fuera. O sea, por ejemplo, tenemos ejercicios que son cross outside swing, ¿no? Donde el kettlebell va, en lugar de ir de la cadera, del medio de las piernas hacia arriba, va del costado de una cadera como un corte diagonal, ¿no? De un hombro a una cadera. Entonces, este tipo de movimientos son los que cultivan la elasticidad y son muy, muy transferibles al rendimiento deportivo. Porque en el rendimiento deportivo también es importante el ritmo, también es importante la oscilación. Entonces se van engranando cosas o factores que permiten que yo consiga más eficiencia para mis atletas a través del uso de estas herramientas y esta metodología, ¿no? Es que tengo que ir.
Por favor. Sí, por que tengo favor. que ir. El simple hecho, ya, de nuevo, ya, lo que tú dices y lo que pregonas, lo que pues tratas de transmitir, resuena conmigo porque considero personalmente, yo no soy entrenador, que es la mejor manera de entrenar. ¿Ya? Tanto para mejorar tus capacidades dentro de tu deporte, tanto para mejorar tus capacidades como ser humano, etc. Las personas que conozco que han ido, que por suerte son varios, por si acaso, todos me dicen que es muy bueno. Ya, la razón por Qué la que, bueno. pues, sí, claro. Porque, de nuevo, ¿no? En este podcast, en verdad, no invitamos gente, o tratamos de no invitar gente porque sí. No, tratamos de agarrar buenos referentes dentro de un tema para que justamente, y es justamente lo que tú dices, ¿no? Eduquen a la mayor cantidad de personas sobre, oye, mira, también existe esto. Y al parecer tiene evidencia científica, tiene experiencias personales que lo respaldan, ¿no? Tengo que ir, de todas maneras. Por Sí, favor, salgo de pongamos esta fecha. lesión. Hoy Sí, ponemos fecha, hoy ponemos fecha. salgo de esta lesión y de todas maneras les caigo. Santiago, solamente de verte te das cuenta que eres una persona extremadamente fit, ¿no? Claramente esto es parte de tu día a día, ¿verdad? Es pues tu trabajo. ¿Cómo haces con el aspecto de nutrición? ¿Cómo ves esa parte en tu caso en particular? Cuéntanos un poco si es que te sientes cómodo. Sí. Bueno, en realidad yo me alimento de manera muy intuitiva. Tengo muchos años. La verdad es que toda mi vida, desde que tengo 10 años, más o menos, he hecho artes marciales. A partir de los 16 o 17 años me comenzó a interesar la preparación física y comencé a leer libros y también leía libros de nutrición porque en esa época, cuando yo tenía 16 o 17 años, o sea, lo que había era entrenamiento de fisicoculturismo. Entrenamiento típico de gimnasio. Eso es lo que había, esa era la oferta, eso era lo que yo leía también. Y yo pesaba 60 kilos mojado. Man, Con jean, mojado. ¿y cuánto pesas ahora? Ahora peso 77. Comencé en el gimnasio más o menos como a los 16, cerca a los 18 había subido de manera totalmente natural y con comidas unos 19 kilos, Wow. más o menos. Ahora, también coincidió que desarrollo, estaba creciendo, sí. exacto. Pero bueno, desde ahí, además mi hermana es nutricionista, entonces ella, o sea, estudiaba y como a mí me interesaban los temas, me pasaba sus papers y me pasaba sus cosas y yo las leía sin entender demasiado, pero Va entrando. va entrando Sí. la información, ¿no? Entonces, bueno, desde ese entonces, he tenido por épocas dietas específicas. Por ejemplo, si iba a competir en un campeonato de Jiu-Jitsu y tenía que bajar 1 kilo o 2 kilos o para subir de peso en algún momento. Pero en general, yo siempre he comido bien intuitivo. Para mí, la alimentación es combustible. O sea, yo puedo comer 365 días del año lo mismo y no me molesta. De hecho, yo desayuno todos los días avena con, bueno, algunos otros polvos como creatina, maca, un producto que se llama Boost de Verde Buenazo, que es un energizante, harina de lúcuma y otras cosas que le dan un sabor rico. Bueno. Eso y un scoop de proteína. Man, y huevos revueltos. 365 días del año, ¿ah? Feliz. Feliz, porque para mí es lo que necesito, ¿no? Definitivamente hay gente que no es así, que necesita hartos cambios en la alimentación y tal, pero sí te puedo decir que siento un impacto directo, y bueno, o sea, independientemente que yo lo sienta hoy, la ciencia lo ha comprobado más que nunca, pero yo siento un impacto directo en cómo me alimento una semana y mi rendimiento esa y la siguiente semana. O sea, si estoy comiendo grasas y tal, y azúcar y demás, sí siento la pegada en el rendimiento. Yo tiendo a bajar de peso rápido, entonces trato de consumir bastantes calorías al día. No las cuento, porque lo hago bien intuitivo. Ya sé más o menos lo que mi cuerpo necesita. Entonces, trato en un día de condensar todas mis comidas. No, trato también de no separarlas en 6 comidas porque no tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Para qué aparte, no? Sí. ¿Qué tan grandes son tus porciones? Intermedias, ¿ah? O sea, por ejemplo, en la mañana, para ponerte un ejemplo, es un bowl
grande de avena con proteína y eso que te digo, unos 4 huevos revueltos. Después, normalmente a media mañana, puedo tomar otro scoop de proteína o tomarme un yogurt y por ahí un sándwich con atún. Mis almuerzos y mis cenas, o sea, yo siempre ceno lo mismo que almuerzo y lo que se prepara en mi casa. Lo que Lo que haya, hay, lo que hay. No me hago estofado, paltas. lentejas, Todo. Lo que haya para comer, eso. No me hago paltas por eso. Y trato de, o sea, si yo siento que en el día no he consumido mucha proteína, y te digo siento porque es intuitivo, de nuevo, no lo calculo. Me tomo de repente a la noche otro scoop de proteína. Mis raciones no son demasiado grandes, pero tampoco como poquito, ¿no? A veces me cuesta mucho hacer bulking porque ya no me entra más comida. Te sientes lleno, es como, no lado. Sí, yo normalmente no paso de 77 kilos porque no me da para comer más, ¿no? Además, me siento como en 76, 77. Si subo mucho más cuando compito, tengo que bajar de peso, ¿no? Claro, justamente No compito hace un par de años, pero planeo hacerlo el siguiente año, entonces no quiero subir mucho de peso, ¿no? O sea, quiero mantenerme como estoy, que me siento bien, y ya. Pero definitivamente la alimentación es un pilar fundamental para mí y considero que debería ser para cualquier persona que quiera sentirse mejor, ¿no? Yo tengo, de hecho, temas de gastritis, entonces tengo que cuidar lo que como. No puedo abusar del café. Y es bueno porque si no, de repente me estaría tomando 4 o 5 cafés al día. Claro. Ahora me tomo solamente uno y bien, y lo disfruto y todo bien, ¿no? Sí, es súper interesante y pues importante recalcar que todos somos distintos. Cada persona es un mundo y lo que funciona para ti tal vez no funciona para otros. Solamente de verte te puedo decir que lo que funciona para ti funciona bastante bien, bro. Entonces... Eso quiero pensar. Sí, Eso quiero de todas pensar. maneras. El simple hecho que puedas mantener un peso en un periodo de tiempo largo ya nos quiere decir que tienes un concepto propio bastante acertado de cómo deberías y cuánto deberías estar comiendo, ¿me entiendes? Si es que me dices, oye, no, ahorita peso 77, pero en el invierno me subo a 85, ¿no? Y ahí para el verano, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y eso es algo que nos gusta inculcar a las personas que nos ven y nos escuchan, que pues no todo funciona para todos, ¿no? Y personalmente yo también soy un poco como tú, que puedo comer lo que sea siempre y cuando me guste, puedo comer lo mismo todos los días, no me molesta en lo más mínimo, pero todos somos distintos. Sí. Y eso es bastante importante de hacer hincapié, ¿no? Solamente para cerrar, ¿ya? Quería saber cómo es que el entrenamiento en Flowstrong se traduce de esta parte que hemos visto ya de bases y de generar a el entrenamiento de alto rendimiento. Hablemos ya de atletas propiamente dicho y deportistas. Bueno, ¿cómo se traduce Flowstrong al alto rendimiento? Básicamente, lo que cambia, o algunas de las cosas que cambian frente a un atleta y una persona promedio, es la periodización, porque los objetivos son distintos. Doña Rosa no tiene un objetivo de competencia, por tanto, no hay que hacerle una periodización tan específica, ¿no? Hay que hacer monitorear cómo va subiendo las cargas, plantear definitivamente ciertos objetivos para Doña Rosa. Pero en un atleta es vital poner objetivos y hacer un planteamiento certero de cómo vas a programar los entrenamientos de esta persona. Muchas veces sucede, y es algo que creo que todos los preparadores físicos debemos evitar, es un error bien común, sucede que creemos que más es mejor y que al atleta hay que destrozarlo en una sesión de entrenamiento. Nada más perjudicial que eso. Definitivamente... tu competencia no puede ser más dura que tu entrenamiento, pero eso no significa que todos tus entrenamientos tienen que ser tan duros como una competencia, ¿ok? En ese sentido, cosas que son importantes para el alto rendimiento es una periodización adecuada en el sentido de que quieres establecer por etapas qué cosa es lo que vas a trabajar con el atleta, ¿no? En esta primera etapa trabajamos acumulación de capacidades, ¿no? Desarrollo de la fuerza, primero, por supuesto, las bases del movimiento, ¿no? Ver que pueda hacer los patrones de movimiento bien. Ver también si vale la pena enseñar o hacer ejercicios muy complejos por el tiempo que les va a tomar aprenderlo. Por ejemplo, a un corredor
por supuesto que puede verse beneficiado de un poco de Oli. Oli es levantamiento olímpico. Por supuesto que puede verse beneficiado. Pero el tiempo que le va a tomar aprenderlo y hacerlo bien y eficiente es muy largo y su objetivo no es competir en levantamiento olímpico. Entonces hay de repente otras variantes como trabajo en kettlebells y tal que pueden ayudarnos un poco más y un poco mejor a conseguir el resultado que queremos sin sobrecomplicar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tú primero reclutas estas capacidades, luego las vas afinando, las vas transfiriendo al deporte. Es decir, ¿te acuerdas que hablamos de la pirámide de rendimiento, ¿no? Lo específico viene al final. Por ejemplo, si yo tengo a un jiu-jitsu, a un corredor y un triatleta y los tres están en una etapa base, o sea, digamos que los tres compiten, vamos a poner un ejemplo simple, en 3 meses, pueden verse beneficiados de hacer ejercicios muy, muy similares esos primeros 2 meses o mes y medio de entrenamiento. No hay que hacer gran variabilidad ahí. ¿Por qué? Porque quieres reclutar capacidades, quieres que desarrollen más fuerza, quieres que desarrollen un poco más de, ¿cómo se llama?, resistencia, tal vez, X. Es más hacia la fecha cercana al evento que vas como afinando un poquito más y haciéndolo más y más específico, y ahí es donde comienza a diferir un poco más el entrenamiento, claro, ¿no? Claro. Pero sí, la periodización es clave para que haya una buena transferencia del programa de entrenamiento al rendimiento deportivo. Es clave también no llevarlo siempre a la fatiga. No hay que entrenar siempre al fallo. Es importante. Sí, o sea, muchos fisicoculturistas tienen la idea errónea de que solamente llegando al fallo van a llegar a los volúmenes que necesitan de masa muscular, pero no es así. Hoy sabemos que si te quedas en RIR 2, está todo bien. RIR es repeticiones en reserva, es decir, si dejas un par de repeticiones en reserva, vas a tener resultados muy, muy similares a si llegas al fallo con la reducción del riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque el fallo es cuando no puedes hacer bien la técnica. Y mucha gente no puedes ejecutar el ejercicio. Eso es el fallo. Y mucha gente cree que el fallo mecánico es lo mismo que el fallo técnico. Tú no quieres llegar a un fallo técnico. Nunca. No. O sea, quieres no poder levantar, pero no quieres levantarla mal. A menos que estés en competición y tienes que levantarlo porque lo levantas. Exactamente. Claro. La competencia es otra cosa. Y el alto rendimiento deportivo, hay que aclarar que no es salud. Nos han venido diciendo por muchos años el marketing que el deporte es salud. El deporte no es salud. El deporte es específico. Claro. Y la especificidad te quita, digamos, versatilidad. Sí. Exacto. Repites y repites, sacas y sacas y sacas con la raqueta y sacas y sacas. Oye, te tienes que preparar para que eso no te afecte, pero eso no significa que va a ser saludable, hacer deporte. Actividad física es saludable. Completamente distinto, y 2 términos en los cuales me reviento explicándoles a las personas que vienen al consultorio. Porque, por ejemplo, ¿no?, una persona que va al gimnasio 45 minutos efectivos de entrenamiento al día no es un deportista. No es tampoco una persona que hace mucha actividad física. No. Porque si vas manejando al gimnasio, entrenas 45 minutos, regresas manejando a tu casa y estás en home office dentro de tu casa todo el día, no te has movido nada. No te has movido nada. Entonces, cuando hablas de actividad física, hablas de todas esas actividades que puedes ir al gimnasio, actividad física, o también salir a caminar, salir a dar un paseo, limpiar la casa, etc. Jugar con tus hijos. Correcto. Moverte y justamente, pues, retar a tu organismo. Santiago, hemos cubierto las bases del tipo de entrenamiento que se hace en Flowstrong. Hemos dicho que, pues, hay que reeducar un poco, tanto la parte física como mental, que es tanto para principiantes como para deportistas de alto rendimiento, que sí suele ser bastante retador, porque es algo nuevo, ¿no? Y que, bueno, los dos estamos de acuerdo, por suerte, que parece ser la mejor manera de entrenar para buscar tanto longevidad, funcionalidad y rendimiento a largo plazo. Si es que alguien ha estado viendo o escuchando este episodio y le ha interesado y dice, este es el sitio, aquí es. ¿Cómo hacen para buscarlos? Tal vez en una web o Instagram o algo. Sí, pueden buscarnos en Instagram como @weflowstrong o pueden entrar a nuestra página web que es www.weflowstrong.com.
nos contacta por ahí y nuestro staff responde, les da, digamos, los horarios, los planes de entrenamiento, la asesoría que necesiten, porque mucha gente viene también, o sea, sin saber qué cosa es, cómo hacerlo. Entonces ahí los chicos les dan toda la información necesaria, ¿no? Qué bueno, y los podemos visitar también en el local de... Primavera. Estamos cerca de Primavera con Velasco Astete. Así que pueden pasar por allá por los headquarters de Flowstrom cuando quieran. Santiago, de verdad que solamente me queda agradecerte por tomarte un tiempo de venir a compartir lo que haces con nosotros y con todas las personas que nos pueden estar viendo. Así que ya saben, si es que este episodio, lo que ha hecho Santiago y lo que hacen en Flowstrom ha resonado con ustedes, algo que les parece interesante, primero vayan a ver Flowstrom en redes, ¿no? Eso es lo primero de lo primero. Y segundo, si es que les parece interesante, si hay alguien que ustedes consideran que se podría beneficiar de esto, recuerden que dándole like o compartiéndole a esa persona este episodio o estos clips, pues ayudan bastante. De nuevo, un nuevo episodio en la bolsa del podcast de Lifelifting, el espacio donde nos encargamos de solamente llevarles información basada en evidencia y hacerlo de una manera súper fácil y dinámica, tal como pues Santiago nos ha podido contar, un tema súper complicado de manera bastante simple. Gracias. Te agradezco, muchas gracias.